El presidente anunció que van a derogar la figura del femicidio. Nosotros lo que vamos a hacer es no entrar tanto en el debate ideológico, sino repasar por qué se creó esta figura dentro del Código Penal y repasar algunos datos de por qué justamente se creó la figura del femicidio. Después cada quien sacará sus propias conclusiones de si es necesario o no que esté contemplada específicamente dentro del Código Penal. Otro tema sobre el cual también se vendrían cambios es la ley migratoria. Va a ser un poco más restrictivo en principio el otorgamiento de las residencias y las ciudadanías. También vamos a estar analizando esto y, como siempre, una de cal y una de arena. Todos vimos en los medios un anuncio de que hay un boom de créditos hipotecarios y bueno, que se viene todo una nueva etapa en términos de acceso a la vivienda. Vamos a estar también viendo este tema y si vos decís, bueno, ¿será que esta vez me toca? ¿No tenés una vivienda? Decís, ¿podré acceder a mi primer vivienda? ¿Querés saber, bueno, cómo hacer? ¿Cuáles son los requisitos? Si es accesible para vos o no, porque esa es la otra pregunta. Quédate y enseguida te vas a enterar. Esto es La Letra Chica, un programa para conocer tus derechos y cómo ejercerlos. Según el anuncio del Ejecutivo, los créditos hipotecarios podrían llegar a triplicarse este año respecto del año pasado, lo cual alcanzaría cerca de los 30.000 créditos. Nosotros tenemos un déficit habitacional o una demanda, si se quiere, de 1 millón de viviendas. Así que mercado acá hay para largo y mucho más que lo anunciado incluso. Así que Adrián Moreno va a tener que explicarnos cómo hacemos para acceder al crédito, si es algo justamente posible para la gran mayoría de los mortales o si hay que tener grandes ingresos y bueno, si nos va a tocar. Pero primero veamos qué es lo que dice la gente en la calle. ¿Es un buen momento para acceder a un crédito hipotecario? No, ¿Por qué? porque yo soy jubilado y estoy hecho pelota. Si tuvieras la posibilidad de hacerlo, ¿en qué invertirías? ¿En una casa? ¿En un departamento? Departamento. ¿Crees que es un buen momento para acceder a un crédito hipotecario? Sí, creo que es un buen momento. Yo trabajo en el rubro inmobiliario y hay bastantes propiedades que vendemos que se acceden con crédito, con crédito hipotecario, así que sí. En ese sentido, ¿no te preocupa la idea de endeudarte en dólares por intentar acceder a nuestros créditos? A ver, para poder tener un departamento o una casa siempre hay que endeudarse, y más en Argentina. No lo creo. Y no está nada definido todavía, está todo muy aplastada la economía, las industrias no arrancan. Si tuvieras la posibilidad, ¿a qué accederías? ¿A una casa, a un departamento? Una casa, pues. En ese sentido, ¿te preocupa la idea de endeudarse por intentar acceder a una casa? Y sí, siempre. En esta época y antes también. Yo lo veo como que está toda una nebulosa, medio ficticio todo, ¿viste? Uno le tiene miedo siempre al tema del dólar, que para mí está quieto, pero está como dibujado, ¿viste? Y tampoco creo que el crédito suba, ¿viste? Porque supuestamente la inflación 2,7, tampoco lo creo. Es que tarde o temprano me parece que todo tan ficticio que explota. ¿Crees que los argentinos vamos a tener recuperación económica en algún momento? No, lo dudo mucho. Adrián Moreno, ¿es un buen momento para sacar un crédito hipotecario?
Hola Juan Pablo, es un placer nuevamente estar hoy acá en La Letra Chica para poner la lupa una vez más sobre algo que nos importa a todos los argentinos. Hablamos siempre de inversiones, pero hoy es el momento de cuál es el sueño del argentino, qué expectativas tiene precisamente con la casa propia. A futuro, la casa propia. Nuestros padres nos inculcaron que el ladrillo es muy importante, así que de eso vamos a hablar hoy. ¿Conviene? Bueno, hay que leer precisamente La Letra Chica, hay que revisar, hay que hacer un análisis exhaustivo de Algunos nuestra dicen economía. que justamente como la inflación está bajando y en principio las tasas de los créditos están vinculadas a la inflación, por ahí sería conveniente esperar un poquito más para que termine de estabilizar. Bueno, en primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que venimos, como vos bien lo decías, desde un boom en 2024 de créditos otorgados. Se triplicaría ese otorgamiento de créditos este año, así que es principal entender, bueno, las condiciones. Los bancos están muy predispuestos a otorgar créditos, 23 instituciones bancarias están muy activas en esto de prestar a la gente, de entender un poco la necesidad y de ofrecer tasas entre el 3 y el 9,5%. Estas tasas, como vos bien lo decís, podrían bajar todavía, podrían reducirse de acuerdo a las políticas que tome el Banco Central con respecto a las tasas de política monetaria, que en principio cuando se anunció la reducción del crawling peg, se esperaba un poco que las tasas de política monetaria se redujeran. Sí, explícame un poco esto que estaba ahí recién en la placa de las distintas tasas. Sí, nosotros tenemos ahí la tasa uva, que es a la que todo el mundo le tiene miedo. ¿Esa también baja cuando...? Mira, tenemos dos... ¿O es solo uva para subir? Y yo creo que está más en ese nivel, pero bueno, tenemos que tener en cuenta esas tasas. Es decir, la tasa fija, sabemos como siempre que la tasa se mantendría durante toda la vida del préstamo. Que muchos de ellos son a 20 años, lo cual es favorable porque nos da tiempo por lo menos para ir de a poco, ir cancelando esta deuda. Y por el otro lado tenemos los créditos UVA, créditos que están indexados de acuerdo a los precios de la economía. Estamos en un contexto donde sacar un crédito podría ser un poco más favorable. ¿Por qué? Porque ocurren tres cosas muy importantes, Juan Pablo. ¿Cuáles? La primera de ellas es que la economía argentina estaría creciendo este año. El año pasado lo esperamos y llegó, pero muy en cuentagotas, sobre todo en los últimos meses. Pero la recuperación en B todavía no la vimos. Todavía estamos, como dice mi amigo Alarcón, todavía estamos en una L y nos quedamos abajo. ¿viste? Estamos analizando cuál sería la letra perfecta para definir este crecimiento, pero sí las estimaciones del FMI, como también de los bancos internacionales y también algunas locales, calculan que Argentina estaría creciendo este año en torno al 5% y el año que viene también. Eso es algo muy positivo. ¿Por qué? Porque la economía se reactivaría. Y en eso también entra esto que vos me planteabas antes, lo de las tasas. Probablemente los costos para adquirir un crédito, una hipoteca, se estarían reduciendo, como también para las empresas, ¿no? Pero bueno, siempre... O sea que ahí hay que averiguar bien cuando vas al banco digamos, a pedir el crédito, si efectivamente, si la inflación baja, tu tasa va a bajar o quedas ahí atado. Hay que revisar un poco. Porque si la inflación bajara y después en definitiva la tasa sigue siendo la misma y tus ingresos no se van a actualizar de la misma manera que se va a ir actualizando tu crédito, te pasaría lo que le sucedió a muchos de los que tomaron créditos UVA durante el gobierno de Mauricio Macri, que lo que por ahí los que lo podían pagar holgados les termina siendo bastante difícil y los que lo habían sacado ya con lo justo llegaron a situaciones en las que no pudieron pagar más el crédito y bueno, terminaron con remates de las viviendas. Bueno, hay que entender entonces cómo es el camino de la inflación este año. Las estimaciones concuerdan en que tendríamos una suba generalizada y sostenida de precios para este año de en torno al 24-25%, algunas un poco más optimistas en el 20%. El gobierno sostiene que va a tener una inflación del 18%. Así que las expectativas están en que la inflación continuaría hacia la baja. Algo muy positivo, algo que hay que tener en cuenta para la hora de solicitar créditos, también para la hora de ver cómo vamos a pagar esos créditos, ¿no? Porque creo que hay que hacer un análisis muy profundo de
cuáles van a ser nuestros ingresos, cuáles van a ser nuestros egresos y también, bueno, tener en cuenta que tenemos que tener una conducta realmente que respalde el pago de cada cuota en su debido momento. Por lo tanto, creo que es muy relevante a la hora de hacer este análisis, hacerlo en familia, hacerlo consensuadamente entre los integrantes de la familia y volcar todo en una hoja, en un Excel, algo que sea útil para, bueno, ir viendo también los desvíos en los gastos, porque a veces no siempre se respeta eso. Siempre queremos que pueda salir de en lo óptimo posible, pero bueno, a veces hay algunos imprevistos que no nos permiten cumplir a la perfección con esos gastos. Y lo otro, bueno, sabemos que el tipo de cambio, por lo pronto, estaría estancado, estaríamos en una economía con una calma cambiaria nuevamente, como lo vimos durante la administración. Fanático. La administración del oficialismo. Así que bueno, creo que por lo pronto, por la llegada de nuevos dólares a la economía, al reducirse las retenciones. ¿Cómo estamos con el FMI? ¿Qué es lo que tenemos que pagar o qué renegociarían? Mira, lo que se está esperando la negociación son aproximadamente 11.000 millones de dólares y también se están esperando nuevos fondos frescos de otros organismos como el Banco Mundial, etc. Estamos necesitando esos dólares, ¿por qué? Porque necesitamos salir de esta economía encepada y abrirnos un poco a los mercados internacionales. Así que es muy importante entender eso, entender que la economía argentina tiene que salir de esta represión cambiaria, pero bueno, es paso a paso. Por lo pronto, entendemos que el gobierno no va a salir todavía del cepo, que eso podría ocurrir en algún momento de este 2025, pero lo importante es que, con respecto a lo cambiario, no estamos vislumbrando una corrida cambiaria, ni tampoco que el dólar se dispare demasiado. Digo, también para tranquilidad a la gente, los créditos se otorgan en pesos. Exacto, se otorgan en pesos. Digo, más allá de que conocemos cómo funciona este país y sabemos que si el dólar sube, se va todo al diablo. De todos modos, a diferencia de lo que pasó en la década del 90, en el cual, confiados en la convertibilidad, muchas personas tomaron créditos en dólares, y aparte porque el mercado así lo disponía, los créditos eran en dólares, ¿sí? Y bueno, después cuando salimos de la convertibilidad, vino el corralito, la especificación, y los que pasamos por esa etapa sabemos todas las dificultades que le trajo a la gran mayoría de la población. Bueno, esta vez los créditos serían en pesos, con lo cual son en pesos, así que bueno, sería por lo menos menos complicado desde ese punto de vista. Sí, también para la hora de tramitarlos. Por ahora vemos que el gobierno de alguna manera quiere vincularnos mucho más con la divisa norteamericana, pero veremos cómo acontece esto, cómo se va desenvolviendo a lo largo del tiempo. Por lo pronto vemos entonces al dólar, lo vemos frenado, lo vemos con bastante calma, tanto al dólar blue como a los dólares paralelos, así que tanto el dólar contado con liquidación como el dólar MEP estarían trayendo ese escenario posible para que cada uno de los que nos está viendo pueda acceder o por lo menos plantearse devolver realidad un poco este objetivo que todos tenemos de adquirir nuestra casa. También hay préstamos que son oportunos para hacer alguna remodelación, también creo que las tasas están bajando mucho y bueno, dentro de este contexto, ¿quiénes pueden acceder a estos préstamos? Claro, esa es la pregunta del millón. Aquellas personas, en principio, mayores de edad, que son empleados, que son monotributistas, que se encuentran, digamos, con algún sostén y con ingresos fijos, pueden ingresar en este plan de acceder a un crédito hipotecario. Y también hay que destacar que aquellos que tienen su cuenta en cualquier institución bancaria donde reciben su sueldo, bueno, seguramente tengan algún incentivo, algún beneficio especial. Sí, en general donde la gente cobra el sueldo tiene alguna tasa preferencial. Exacto. Qué sé yo, de un puntito, pero bueno. Les otorgan una cuota, digamos, mucho más accesible, con una tasa de interés que les permite de manera favorable, bueno, desarrollar todas sus actividades dentro de esa institución bancaria. Y por otro lado, que te pasa también en ese tipo de casos es que en general la cuota del crédito te la descuentan directamente de tu sueldo porque es la entidad que te paga y esto que vos mencionabas anteriormente de, bueno, cómo acomodamos la economía doméstica para ordenarlo, bueno, ellos ya se cobran la cuota y vos ordenás tu economía. Exacto, bueno,
en principio... Lo bueno es que no te atrasás, eso sí. Claro. O sea, moroso nunca, estás a rajatabla cumpliendo, algo que es muy positivo. Y bueno, en esto también hay que recordar que cabe destacar, hay que ver dentro del papeleo, dentro de aquellos que vamos a leer, ¿se puede o no el préstamo cancelar de antemano? ¿Vamos a tener que pagar una pena por eso? Cancelar siempre se pueden cancelar, el tema es cuáles son las cláusulas de... Exacto, si conviene o no conviene, precancelación. ¿no? Exacto. También, bueno, el sistema de amortización... Y todos este tipo de cosas que hay que leer en profundidad, de manera tranquila, no acelerarnos, solamente mirar el objetivo de la casa. Y porque, bueno, muchos ponen como ese trade-off, digamos, esa comparativa entre, bueno, lo que estoy pagando de alquiler, lo pago en algo que va a ser mío, ¿no? Sí. Que tiene toda la lógica del mundo, pero que por otro lado hay que ver estas tasas, porque las tasas de entre el 3 y el 5% son, digamos, accesibles, pero no se diría que son tan baratas. Sí. Entonces, por eso, bueno, hay que esperar un poquito. Sí, igual también en esta comparativa entre el alquiler y la vivienda propia, hay una realidad. Los contratos de alquiler son, el programa pasado hablamos de contratos leoninos, bueno, los de alquiler vienen atrás de las telefónicas, etcétera. Porque son contratos bastante leoninos ante la desigualdad que hay entre las dos partes y casi siempre la tasa de actualización de los alquileres supera la inflación, supera las paritarias y yo me arriesgaría a decir que va a superar el interés bancario. Sí, en este arreglo entre partes, bueno, por ahí es desfavorable, obviamente, para el inquilino, muchas veces que tiene que salir un poco a discutir, debatir el precio y sobre todo en el momento que vivimos. Un ejemplo en concreto que traje, por ahí que está la placa, habla acerca de cuánto nos saldría y la cuota, digamos, para acceder a uno de estos créditos. Estas cuotas promocionales realmente que estamos teniendo, por ejemplo, en un crédito, en un banco que tiene el nombre de Cava, no lo voy a mencionar, pero bueno, se entiende, todos entendemos. Banco oficial. Exacto. Si tenemos una tasa del 3,5%, vamos a poder acceder a comprar una vivienda dentro del microcentro o también dentro de la parte sur de la ciudad de Buenos Aires. Claro, porque en el microcentro una de las cosas que pasó es que post pandemia, con la proliferación del teletrabajo y cierta descentralización que se produjo, hay mucha oficina vacía. Exacto. Así que bueno, es una posibilidad, digamos, para aprovechar. Las tasas son más favorables. Fíjate que hay una diferencia bastante amplia en cuanto a las tasas. Del 5,5% sería la tasa que pagás en caso de querer adquirir un inmueble en otra parte de la ciudad de Buenos Aires. Y el financiamiento es de hasta 350 millones de pesos. Y tenés que tener en cuenta que solamente representa el 75%, digamos, del valor del inmueble. Es decir, que vos tenés que tener... A ese 3,5 le falta ese 3,5 que es anual. No, esa tasa es lo que pagas en el mes. Ah, ok. Lo que pagas en el mes. Recordá que estamos en la era donde, por ejemplo, bueno, yo te voy a hablar de instrumentos financieros, así que una LECAP está pagando 2%, plazo fijo 2%, vos estás pagando el 3%, para que te des una idea. Bueno, volviendo al monto del financiamiento total, es de 350 millones de pesos, representa el 75% del valor del inmueble, y vos lo que podrías hacer, lo que tendrías que tener es en mano toda la plata junta, el 25% restante para poder acceder a estos créditos. Y en concreto, ¿cuánto queda una cuota, digamos, si vos vas a pedir a este banco de 50 millones de pesos con un plazo de 20 años para pagarla? Tendrías una cuota de 375.000 pesos por mes en caso de acceder a la más alta de las tasas comprando un inmueble no en el microcentro ni tampoco en la zona sur, sino en otro lado. Sí, ahora la matemática no es mi fuerte, pero a una tasa de un 3,5 mensual está muy por encima de la inflación esperada y de cualquier actualización. Por eso o sea lo que hablamos, imagínate si es del 5,5% y en algunos bancos la tasa llega al 9,5%. Por eso mismo hay que analizar toda esta letra chica precisamente, como el programa. Hay que analizarla porque a veces por ahí en nuestro querer y en ese trade-off, como decía, porque digamos un alquiler de 375.000 pesos hoy en la ciudad de Buenos Aires es difícil de encontrar. Entonces vos por ahí decís, bueno, la verdad es que me termina conveniendo.
pero después si la tasa se ajusta por inflación o bueno, alguna de estas cuestiones, y si baja mucho la inflación, digamos, está pagando una tasa bastante alta. Entonces Sí. hay que tener en cuenta mucho eso a la hora de querer acceder a nuestro hogar. Y otra de las cosas que te voy a decir, porque estamos en el boom de los créditos, Ajá. el boom del sector inmobiliario, así que bueno, también es un buen momento para invertir en el sector inmobiliario. Vos Mirá. que te gusta solamente invertir en criptos, Sí. bueno, es un buen No, momento. no, ya escúchame, tampoco me tildes de aventurero. Es un buen momento para invertir en el sector inmobiliario y lo Sí. podemos hacer a través de la Bolsa de Valores, como lo digo siempre, con módicos precios. Hoy te voy a sorprender con 2 acciones que traje A ver. que tienen módicos precios que no... Bueno, Vendémela sí, una como en el gaseosa. colectivo, Te para lo el, vendo para el bolsillo del caballero, la cartera de la dama. de la dama, de la señora. Bueno, puede adquirir en la Bolsa de Valores 2 acciones. La primera de ellas, una histórica, porque seguramente, bueno, las generaciones un poquito para atrás, pero bueno, Sí. el que más joven lo googlea y listo en 2 segundos. La CEO, la presidente, bueno, de la compañía era la histórica Amarita Fortabat, así que Ajá. todas la conocemos, Sí. la conocíamos en ese momento, ella muy distinguida. La compañía es la cementera por excelencia en la Argentina y con un crecimiento, digamos, del sector de construcción, con desarrollos inmobiliarios en todo el país, bueno, seguramente que esta compañía crezca demasiado. ¿Sabes cuánto sale una acción de A ver, esta esa me va a compañía? superar el 3,5 que me cobran por el Pero por préstamo supuesto. hipotecario. Voy, saco el préstamo y trato de cubrirme del... Por supuesto, La entendamos actualización siempre de la que las cuota. acciones tienen un rendimiento variable, es decir, que por ahí a veces no se puede hacer eso, ¿no? Sí. Porque por ahí un mes sí, el otro mes no, ¿entendés? Pero Oh, por ahí en un ya mes, así no puedo vivir. en un mes te produjo lo que pasaría en 2 meses o 3 meses, ¿entendés? Es distinto. Bueno, vos sabés, porque traerías estos tipos de instrumentos financieros, así que explicándole a la gente, esta compañía sale menos de 3.000 pesos. O sea, ¿qué compras Sí. con 3.000 pesos? Nada. Ni una Así que, coca. no, la traje recién, no la podría haber comprado. Bueno, me conviene comprar una acción, un papel de esta compañía que todos la conocemos, que empieza con LO. Bueno, otra de las compañías que también recomendar para que por lo menos la estén mirando, la estén monitoreando, es la compañía, bueno, que tiene todos los desarrollos de los shoppings, la conocemos. La compañía, bueno, que empieza con IR, la conocemos todos. Y esta compañía, bueno, tiene 14 centros comerciales, un gran Sí. emprendimiento próximo a desarrollarse en Puerto Madero. Así que esta compañía viene creciendo mucho. El año pasado, fíjate vos, que fue un año terrible para el sector de construcción, de desarrollo inmobiliario. Y sí, se paró toda porque- la obra pública. Exacto, la obra pública y la obra privada también, no solamente la obra pública, ¿no? Ajá. Realmente la crisis la sintieron todos los sectores, pero bueno, supo llevar muy bien el 2024. Así que esta compañía la podés acceder a tener en tu cartera, dentro de tus activos financieros, por menos de 2.000 pesos. La verdad, Sí. no existe esto en la Argentina. Bien. Bueno, Adrián, te agradezco muchísimo. Y No, gracias nos a vemos. vos por este momento y sobre todo porque, bueno, la verdad que yo estoy muy contento porque, bueno, al ser joven también, digamos, siempre tengo esa expectativa de poder acceder un día a mi casa. Mis padres lo hicieron con mucho sacrificio, Sí. realmente. Así que creo que dentro de nuestros objetivos, tal vez de mediano, de largo plazo, siempre está el poder acceder a una vivienda y creo que hay mucha gente, digamos, que hace mucho esfuerzo, estudia, trabaja, así que creo que es un buen momento y también para planteárselo un poco a todos los gobiernos que desde ahora en más sucedan en la Argentina, bueno, que siempre tengan esta política, como se da en el exterior, de mantener abierta esa puerta de créditos hipotecarios, que por ahí a veces lo termina pagando tu hijo o tu nieto o lo que sea, como ocurre en otros países, y que es muy bueno que comencemos a incorporar. Bien, muchas gracias. Vamos a ir a un breve corte y cuando volvemos entramos de lleno en el debate sobre la eliminación del femicidio y también los cambios de política migratoria. El presidente busca eliminar la figura del femicidio y en Davos, voy a
leer textual, lo que dijo fue lo siguiente: llegamos al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima, legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre. Bien. Vamos a repasar un poquito qué es lo que llevó a la creación de la figura del femicidio. Una de las primeras cuestiones que quiero poner de resalto es que no solo acá en Argentina, sino a nivel mundial hay un informe de Naciones Unidas. Ya sé, me van a decir, no, bueno, pero el presidente dice que esa es la agenda, ¿cómo es? Woke, como donde se hace el chaufán. Y la cuestión es la siguiente: a nivel mundial, y acá en nuestro país es más grave todavía, de los homicidios, ¿sí?, que se producen, en el caso de las mujeres, el 56%, ¿sí?, o sea, más de la mitad de los homicidios se producen dentro del ámbito del hogar, ¿sí? Aunque esto parezca una locura, las mujeres corren más riesgo muchas veces dentro de su casa y con su familia que fuera de ella, ¿sí? Mientras que en el caso de los hombres, la mayoría de los homicidios se producen justamente fuera del ámbito del hogar y solo un 11% de los homicidios de hombres se producen en el ámbito del hogar, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque una de las cuestiones que tenemos que entender de cualquier organización de una sociedad es que lo que buscamos, ¿sí?, cuando nos organizamos en sociedad, es estar un poco más seguro. Una de las razones por las cuales el hombre se organiza en sociedad desde la época de las cavernas es para estar más seguro en su ámbito que, digamos, ante el resto, lo que era la naturaleza salvaje. Bien, como la justicia, en, si se quiere, su versión más aceptada, ¿sí?, es igualar a los desiguales y darle a cada uno lo suyo, hay una situación de desigualdad que obedece primero a una cuestión de fuerza física, ¿sí?, entre un hombre y una mujer, y después de cómo se producen los distintos homicidios, ¿sí? El homicidio del hombre se produce principalmente en hechos violentos fuera de su hogar, mientras que el homicidio de la mujer se produce en su mayoría dentro del ámbito del hogar, ¿sí? Ahora, otra cuestión que algunos dirán, si vos te fijás en el Código Penal, en realidad ya si el marido mata a la mujer, el agravante está, entonces no necesitas la figura del femicidio. Sí, pero existen muchas situaciones familiares, ¿sí?, en las cuales no hay un vínculo legal, y además hay muchos femicidios que no se dan exclusivamente entre la pareja o la expareja, ¿sí?, sino en los cuales se termina matando a la suegra, a la madre, a la hermana, a la hija, a hijas ajenas. Entonces es mucho más complejo. Y para hablar de este tema invitamos a Inés Parry, legisladora porteña de la UCR. Pero antes de que empecemos a hablar, Inés, vean el informe. El gobierno de Argentina informó el viernes que buscará eliminar la figura de femicidio de la ley penal, que agrava la pena de los homicidios a mujeres por motivos de género.
Para poder modificar el Código Penal argentino se requiere la aprobación de una ley por parte del Congreso. Según la prensa local, el gobierno prepararía un proyecto de ley para este tema y para eliminar los documentos de identidad no binarios, sancionados en 2021, y los cupos trans, que establecen que el Estado Nacional debe reservar al menos el 1% de sus puestos de trabajo para personas transgénero. En junio de 2015 se vivió un acontecimiento inédito. Miles de mujeres en todo el país ganaron las calles y plazas con una consigna fuerte y clara: ni una menos. Entre 255 y 294 homicidios reportaron las organizaciones feministas en el 2024 en Argentina. Un dato que se contradice con las cifras que tiene el gobierno y las cuales advierten sobre un posible retroceso en las políticas de género durante el primer año de Javier Milei en el poder. Explica la organización que con la eliminación de políticas públicas, el desmantelamiento de estructuras y sobre todo el discurso de odio contra las mujeres, se creó en las víctimas un temor de no tener asistencia del Estado en caso de denunciar y que por eso han dejado de hacerlo. Inés Parry, bienvenida a La Letra Chica. Contame un poco, hasta ahora hay un anuncio, no hay un proyecto que se haya conocido de nada. No, hay un anuncio y también hay dichos del propio ministro de Justicia, ¿no? Sí, también convalidando. Desafortunados ambos. En primera instancia, lo que digo es que lamentablemente el presidente miente, porque no es cierto que la ley no es pareja para todos. De hecho, el Código Penal lo plantea en ese sentido. El que mata, la figura del homicidio, tiene una pena de 8 a 25 años y está establecido así independientemente de quién sea el perpetrador, ¿no? Sí. Ahora bien, es cierto que en ese registro de equidad es que a partir de el 2012, porque es una modificación reciente que tuvo el Código Penal, se incorpora la figura del femicidio, como bien vos describiste. Ahora, ¿por qué se incorpora? Porque efectivamente es un agravante en una condición muy particular que se da, que es cuando el perpetrador, en la condición de la mujer, ejerce también violencia. Y como bien vos hacías mención, esa violencia se ejerce en el ámbito intrafamiliar. Sí. La mayoría de las mujeres que mueren, mueren en el ámbito intrafamiliar. Y sus perpetradores son familiares, sea su pareja, que efectivamente tiene un agravante y una condición distinta, pero también si ejerce violencia en el ámbito familiar, bueno, le cabe el agravante del 80, inciso 11. Sí. Entonces, a mí me parece muy... El 80, inciso 11, para que nuestro no público, no todos son abogados, y para que no supuesto. tengan que salir todo corriendo a googlear, es cuando justamente el homicidio se produce por la condición de ser mujer la víctima. En instancia de violencia de género. Claro, porque además ya tenés, si se quiere, otro inciso previo que es más genérico cuando habla así de ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge, y acá es donde se introducen las, si se quiere, relaciones no formalizadas, que es cuando ha mantenido una relación de pareja o la mantuviera, o cuando hubiera convivencia y demás, porque en definitiva también pasa tío, primo, abuelos, etcétera, con los cuales obviamente no hay una relación de pareja. Entonces, todo esto es lo que vino a contemplar el legislador cuando hizo esta modificación del 2012. Exactamente, y por suerte también existe un sistema de protección que lo que promueve es la equidad, no solamente la igualdad de trato, pero sí la equidad. ¿Qué quiere decir la equidad? Que el que tiene menores condiciones o está más atrás, hay que acompañarlo para que efectivamente reciba el mismo trato. Y es por eso que en su oportunidad se pensó en la figura del femicidio. Femicidio que, por cierto, es una figura que ya existía y hubo antecedentes jurisprudenciales en donde, si bien no existía la ley, ya hubo fallos que citaban la figura del femicidio para, de alguna manera, describir lo gravoso de lo que pasa en los ecosistemas intrafamiliares, ¿no? Que es muy complicado, y es cierto, el 60% de las mujeres que mueren en esta situación, y es cierto que los varones no corren esa suerte, digamos.
tienen, lamentablemente, muchos pierden su vida en un ámbito público. Quiero decir que el ámbito privado encrudece la condición de poder detectar este tipo de homicidios, de evitarlos, ¿no? Porque quiere decir que la mayoría, lamentablemente, hubo antecedentes previos, hubo llamados de atención, seguramente restricciones de acercamiento que para evitar estas situaciones, pero no se evitan. Y entiendo que por eso es que nosotros lo sancionamos y entiendo que es una medida muy efectivista por parte del Ejecutivo a nivel nacional para evitar discutir otras y dar otras discusiones que nosotros deberíamos estar dando en el Congreso Nacional, ¿no? Digo, el Congreso Nacional en diciembre tendría que haber votado una ley de presupuesto en donde por supuesto también tiene que estar previsto el marco de derechos, no solamente ley de para las presupuesto mujeres. que por cierto no votan porque es una medida para presionar y condicionar a las provincias, porque sin presupuesto el manejo por parte del Ejecutivo es mucho más discrecional. En cambio, si hubiera presupuesto, hay partidas asignadas y es mucho más complejo que pueda modificar sus destinos. Totalmente. Entonces, el Ejecutivo miente en un tema tan sensible que es tan caro para la sociedad argentina toda, porque yo me quiero imaginar cuál va a ser la justificación del presidente Milei, yendo por el absurdo en esto que voy a decir, ¿qué le va a decir a las víctimas de familiares cuando quienes están presos se pueden beneficiar por una ley más benigna? ¿Qué les va a decir? Digo, entonces, si nosotros ponemos la discusión donde la tenemos que poner, estamos dispuestos a dar esa discusión, pero quiero al presidente Milei diciéndole a las víctimas que muchas de las personas que están presas van a dejar de estarlo porque no cometieron un femicidio. Es una barbaridad, es una atrocidad. Entonces, nosotros no deberíamos solamente quedarnos con el tema, por cierto, muy efectivista, pero sí también demandar que se discuta una ley de presupuesto, que por supuesto tenga el marco y los niveles de discrecionalidad limitados que hoy el Ejecutivo Nacional se está reservando para condicionar a las provincias, para condicionar también la sanción en la Cámara de Diputados de las leyes que quiere. Ahora, eso que comenta acá la legisladora también implica un retroceso en materia de derecho internacional. ¿Por qué? Claro, uno podría decirse, pero a ver, si se va a eliminar esta figura, ¿qué le va a decir el presidente, el actual o el siguiente, o el que venga? Yo no sé si esta figura definitivamente se va a eliminar, pero vamos al caso hipotético. ¿Qué le va a decir a la Organización de Estado Americano? Y te digo por qué. Porque a este presidente, por lo pronto, no parece que le importe demasiado. Bueno, pero justamente ahí está el tema de la responsabilidad internacional del Estado. Sí. Si la República Argentina ratificó y depositó distintos instrumentos, entre ellos los que protegen el tema de la violencia, ¿qué le va a decir? O sea, ¿cómo va a explicar ante las Naciones Unidas, por ejemplo, también cuando tenga que decir, señor presidente, ¿usted qué explicación tiene razonable respecto de su legislación interna en la eliminación de estas figuras y cuando lo que se prevé a nivel mundial es el progreso de las normas en protección de las víctimas, en este caso, que son las más vulnerables? Sí, algo de eso hizo referencia Lilita Carrió, que dijo justamente que esto era inconstitucional en caso de que progresara una reforma legislativa, porque justamente violaría tratados internacionales, que vale decir cuando una potencia, una nación suscribe un tratado internacional, tiene que adecuar su legislación a ese tratado, y lo que no puede es, una vez que legisló en función de ese tratado, volver hacia atrás. Claro. Eso me hace pensar que si esto fuera a parar a la justicia, podría bien declararse la inconstitucionalidad. Le diste justo en el palo, porque ahí está la otra pata, justamente dentro de un sistema democrático donde lo que hace el Poder Ejecutivo o lo que hace el Poder Legislativo puede ser revisado judicialmente. Sí. Y naturalmente, como pasa siempre, la justicia va a decir, señores, esto es inconvencional. Ustedes ratificaron un tratado internacional para proteger esta víctima y no pueden venir a traer una ley a borrar esto que ya lo suscribieron. Es decir, para los casos concretos que eventualmente, en el hipotético caso, se presenten bajo la figura de la eliminación total de esta figura, que creo que no va a prosperar, digo yo, más allá de que requiere una mayoría bastante importante en el Congreso. Solamente recordemos que si hay algo que es especialidad de digamos, del actual presidente, es conocer la forma de instalar
temas en la opinión pública y a veces es solo el golpe de efecto. Claro, a la hora de instalar el tema y distraer, te digo, compite con Wanda y Mauro para estar ahí en los medios. Claro, porque es la forma de estar ahí siempre con algo nuevo, con una cuestión nueva Pero la sociedad nos demanda una cosa distinta. Entonces, la verdad que el presidente puede tener mucho golpe de efecto en lo que instala, pero ya hoy, digamos, desde la ciudadanía no queremos comer vidrio, no queremos seguir comiendo vidrio. Entonces sabemos que tenemos problemas mucho más serios, entendemos que la educación, la salud y la seguridad son centrales de servicios que el Estado nos tiene que brindar con seguridad y los vamos a seguir exigiendo y vamos a funcionar como marco protectorio de eso. Es cierto, como bien describían, que a nivel internacional hay una retracción o parecería que hay una retracción de la Argentina. La última vez que yo recuerdo que hubo una retracción y prácticamente la Argentina estaba autobloqueada no nos fue muy bien. Por más que promovamos el libre comercio, como quiere hacer hoy este presidente. Entonces, y si lo que pretende es ahorrar, como también lo esbozó en algún momento con la presencia y retirar a la Argentina, como es la Organización Mundial de la Salud, lo que hay que decir también es que ahí lo que se está haciendo es tener menos presupuesto para salud y no tener salud. Porque la pandemia fue una muestra de la sinergia que generan esos espacios y la pertenencia a esos organismos. Y la realidad es que hoy, con el afán de reducir los costos que tiene el Estado, en vez de generar un Estado mucho más eficiente, y por supuesto reducen gestión, que no sabemos a dónde va, termina siendo la plata y en dónde la ponen, insisto, porque no tenemos presupuesto, ¿no? Pero que en definitiva esto significa menos salud, menos educación y menos seguridad para quienes estamos en la Argentina. Volviendo al tema de, si efectivamente aparece un proyecto que trate la eliminación del femicidio, el radicalismo, ya hablaron, debatieron este tema ustedes. Yo sé que a veces, aunque no haya una reunión formal, las cosas en los grupos de chat circulan rápidamente. ¿Hay alguna posición del radicalismo al respecto? Por supuesto, todos nos hemos crispado, estamos en contra de la eliminación y obviamente del retroceso en derechos que han sido conquistados y que por supuesto tienen dificultad y tenemos dificultad en el ejercicio, de la misma forma que se esboza la posibilidad de la quita de la paridad porque implica también no un trato igualitario. Esa también es otra mentira porque tiene que ver con este sistema de equidad que se trata de garantizar. Así que yo en ese sentido creo que no solamente va a ser el radicalismo, todo el arco político que conforma o que conformó en la última elección Juntos por el Cambio, estamos teniendo una lectura en común, más allá de el cinismo con el que algunos se manejan y hacen algunos anuncios rimbombantes. Sí, y hablando justamente de eso, porque estamos en un año preelectoral. Electoral y, bueno, por un lado, aparentemente se eliminarían las PASO, la ciudad seguiría el mismo camino. Bueno, lo de eliminar no sé, pero seguramente suspenderlas. Suspenderlas y no es solamente una diferencia semántica porque entendemos que se está haciendo una modificación sobre un año que es electoral, que esto no es habitual y tiene que ver con la suspensión de un proceso que existe entendiendo que hay un costo adicional que no tiene mucho sentido en una elección de medio término, bueno, tener tantas elecciones, que sería lo que implica las PASO, y en última instancia tener a futuro para las próximas elecciones ejecutivas, preservar la herramienta para bueno, o tomarlo el año que viene para evaluar si efectivamente se quitan definitivamente, pero entiendo que de lo que estamos hablando es de la suspensión. Por supuesto, la Ciudad de Buenos Aires ya convocó las elecciones, está desplegado el calendario electoral, y en ese calendario electoral estamos contestes a que nos convoquen en algún momento a la legislatura para modificar el Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires en ese sentido. Sí, te hago la última porque hay algo que me quedó picando. Vos me dijiste que crees que todos los que integran Juntos por el Cambio no estarían para votar una eventual derogación del femicidio.
Y lo que es inevitable pensar es en este diálogo que aparentemente hay entre Milei y Macri, y que podrían ir juntos y que se rompería Juntos por el Cambio y que el PRO... Digo, está claro que no es tu decisión y que en definitiva no, lo que digas no es la palabra final, pero vos tenés esa percepción de que no, o sea, de que Juntos por el Cambio o más allá de la denominación es algo terminado o todavía puede existir una alianza entre por lo menos el radicalismo y el PRO, o bueno, serán solos o con Milei por parte del PRO? Nosotros venimos trabajando desde el año pasado en la reconformación de Juntos por el Cambio. Entendemos que sobre todo en la ciudad de Buenos Aires la Libertad Avanza no ganó. Quien conduce hoy... No, de hecho salió tercera. Hasta el peronismo le ganó. Exactamente. Entonces, tiene que ver fundamentalmente con los compromisos y también con el compromiso que asumimos en la elección pasada con el electorado que nos eligió. Honramos ese voto de confianza y por eso seguimos trabajando en ese esquema. Entendemos que hay algunos actores que legítimamente piensan que quizá podrían hacer una alianza con la Libertad Avanza. Nosotros, desde el radicalismo digo, consideramos que no, que eso no es viable, que hay muchísimas similitudes, lamentablemente, de cómo conceptualizamos al presidente Milei con el kirchnerismo y que garantiza la continuidad de algunos procesos que efectivamente nosotros veníamos a cambiar a la Argentina. Estamos comprometidos con eso, pero por supuesto con un cambio, con continuidad, con la certeza y el compromiso de lo que venimos haciendo desde hace tantos años. Entonces, creemos que va a haber un Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, o como se denomine, pero que son las fuerzas políticas que en definitiva hemos coincidido y hemos votado a favor de un presupuesto para la Ciudad de Buenos Aires y trabajamos en el Congreso para que Milei tenga un presupuesto, pero que por supuesto boicoteó de manera sistemática. Entonces es muy difícil la conversación política que se da en el Congreso Nacional y hay otra racionalidad y eso es lo que nosotros promovemos para la Argentina, no solamente para la Ciudad de Buenos Aires. Inés, muchas gracias. Este es, bueno, aparentemente va a ser un año hiperactivo, por lo menos en materia de algunos debates, y uno justamente tiene que ver con la ley migratoria, que también se anunció que se modificaría. Veremos ahí con Mario si tenemos o no tenemos acá por lo menos un texto de un proyecto. Me parece que sí. Hay versiones, pero vamos Bien. a analizar las que más o menos se considerarían. Ahora, lo que también le vamos a tirar el fierro caliente, porque a Mario siempre le toca bailar con la más difícil, es: ¿este proyecto es justo, es adecuado a las necesidades de nuestra ciudadanía o es directamente un proyecto xenófobo? Vean el informe. El gobierno va a impulsar una reforma a la ley migratoria. Por eso la letra chica sale a la calle para preguntarle a la gente qué opina de los extranjeros que vienen a hacer vida en Argentina. ¿Qué opinás de los extranjeros que vienen a hacer vida en Argentina? Está bien, siempre y cuando trabajen correctamente y no delincan, está perfecto. ¿Te parece bien que, por ejemplo, les tengamos que cobrar la atención pública en los hospitales? Puede ser. ¿Por qué? Y porque son extranjeros. Si nosotros vamos al país de ellos, también nos va a pasar lo mismo. Nos van a cobrar. Y en cuanto a la educación, ¿te parece bien que vengan a estudiar y ellos tengan que pagar un arancel, por ejemplo? Y sí, sí. Y si viene un extranjero, hace un delito, ¿deberían expulsarlo directamente sin mediar la pena? Totalmente. ¿Qué opinás de los extranjeros que vienen a hacer vida en Argentina? Si vienen para hacer cosas bien, para colaborar, para estudiar y para generar, yo lo veo perfecto. Ahora, si vienen para delinquir, no lo veo bien. ¿Te parece bien, por ejemplo, que nosotros les cobremos la atención médica en ese sentido? No me parece mal, porque hoy la salud está pasando por un momento bastante grave. Si viene un extranjero y cumple un delito acá en Argentina, ¿deberíamos expulsarlo sin mediar la pena? ¿Cómo debería ser? No, si cumple la pena, está perfecto, que la cumpla. ¿Crees que tiene que regular el gobierno de alguna forma la entrega de residencias para gente del exterior? Sí, eso tendría que estar un poco regulado. ¿Por qué? Por el tema de todos los servicios públicos que tenemos, en un momento llega un momento que no da abasto todo. En ese sentido, ¿te parece bien que nosotros les cobremos un arancel, por ejemplo, por atenderse en un hospital público? Sí.
Y a Mario Cariño le tocó, bueno, hablar del proyecto para modificar la ley migratoria. Bueno, mirá, lo que estarían intentando es retroceder y volver al viejo decreto de allá del año 2017, el número 70/2017. Ah, como 70 del 2023. Exacto, parecido, ¿viste? Pero en este caso... ¿Lo pusieron a propósito para repetir el número? Así es, restuneado y reformado. Bueno, la idea más o menos que ellos plantean es qué está pasando con la cuestión migratoria, ¿no? Porque tenemos mucha gente que viene de afuera a estudiar, legalmente se establecen, otros no, y entonces hay toda una campaña y pretenden arancelar, en este caso, la educación pública, que es gratuita, y cobrar el tema de la atención médica. Con el tema de la ¿cómo se llama? De la educación, hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, yo me recibí en la UBA y la mayoría de las universidades, cuando toman o inscriben a un extranjero, lo que le piden son los documentos, en este caso, que sean residentes legales. Y el proyecto lo que está previendo es que se puedan cobrar aquellos estudiantes que no estén en situación regular, es decir, que sean residente, pero que no tengan la legalidad, la calidad de residente legal. Sí, es que en otras universidades ni se discute si no es una universidad nacional porque no son gratuitas. Así entonces, que, bueno, la pregunta es, ¿a dónde apunta a dónde apuntaría el proyecto? Porque yo tengo entendido que el porcentaje, si no erran los cálculos, son del 4% de la matrícula o el 5% de la matrícula de lo que estudian. Esos solo son extranjeros. Extranjeros. Y son residentes legales. Es que son ilegales. O sea que al final igual no le vamos a cobrar a nadie. Y no, eso es un punto. El otro punto tiene que ver con el tema de, esto es peligroso, la ampliación de las causales de exclusión, en este caso de deportar a las personas. De extradición. Algo así, la extradición es un tema judicial. Extradición no, deportación. Bien, porque la ley de migraciones prevé cuáles son específicamente las causales de exclusión. Trata de personas, ¿sí? Narcotráfico, hacer actividades ilícitas con el dinero, lavado de activos y otras más. O sea, todo vinculado con tráfico de armas, está todo vinculado a lo que se conoce como el crimen organizado, ¿sí? Las mafias propiamente dichas. Y aquellos delitos que tengan condena, cualquiera sea, comunes, pero que tengan condena de 3 años, condena firme y mayor a 3 años. Entonces, ¿qué es lo que está previendo el proyecto? Porque esto estaría parecido al DNU. En el viejo DNU lo que se hacía directamente, te deportaban por el simple hecho de estar procesado. Estar sin condena. Procesado implica que alguien te haya denunciado, te notificaba y ahí, listo, se te armaba la investigación penal preparatoria. Pero no había condena. Y en aquel entonces directamente te deportaban. Año 2017-2018. Todo eso se judicializó. Bueno, eso es lo que aparentemente el proyecto estaría previendo. Y acá tienen que tener cuidado porque la experiencia, ¿cuál es? En su momento la justicia le dijo, señores, esto es ilegal, ustedes no pueden por decreto crear causales nuevas de deportación. Lo tienen que hacer por ley. ¿Por ley? Ahora lo estarían haciendo, pero también tienen que tener cuidado en la tipificación porque son tipos de delito. ¿Entendés? Entonces, hay un fallo que salió hace muy poquito, hace un par de meses, donde se cuestionó el tema del decreto viejo que creaba estas figuras raras de deportación. ¿Entendés? Y la justicia claramente le dijo, la Corte le dijo, en este caso a la Dirección de Migraciones, ustedes no pueden crear nuevas figuras a través del decreto porque justamente migraciones depende... Pero legalmente sí se podría, o sea, si lo hacen por ley... Si se hacen por ley no habría problema, pero hay que tipificarla, hay que crear lo que es... ¿Qué figura querés crear vos, por ejemplo? Si vos querés crear la figura del concepto de violencia de género como causa de exclusión, creala, tipificala, pero por ley. ¿Entendés lo que te digo? Y al no estar no podés. Justamente el caso de este señor que se llama Fulgencio. Don Fulgencio. Don Fulgencio fue a la Corte Suprema porque la Dirección de Migraciones lo que hizo fue, mire señor, usted tiene una condena por un delito menor, en este caso era de 2 años, lesiones, leve, y como estaba siendo procesado y en este caso condenado, pero no estaba firme, ya lo querían echar. Te hago la última, Mario, porque me están corriendo la cucaracha. Vos que estás ahí en Salta y la frontera más o menos la conocés. ¿Los 200 metros de alambrado sirven para prevenir el
No, no me digas eso. La provincia de Salta tiene una frontera de 700 kilómetros, tiene. 200 metros no hace nada. Quería saber eso. Es una medida que ayuda y ayuda un poquitito, pero tampoco, viste, 700 kilómetros de frontera contra 200 metros de un alambrado. No va a pasar nada, Mario. Muchísimas gracias. Nos tenemos que ir, nos vemos la semana que viene y acordate, siempre ante cualquier duda, consulta un abogado.